están? El día de hoy vamos a hablar sobre la antigua Grecia, una de las civilizaciones de la historia más importantes que nos dejó grandes conocimientos del arte y formas de gobierno que todavía usamos hoy en día. Acompáñenme a aprender un poquito más. ¿Qué es la antigua Grecia? Para empezar, primero debemos entender que realmente la antigua Grecia no era solo un país unido, sino un conjunto de muchas ciudades independientes llamadas polis. Cada una tenía su propio gobierno, sus leyes y su propio ejército. Sin embargo, se sentían hermanos porque compartían el mismo idioma, la misma religión y las mismas costumbres. Las dos ciudades más famosas, importantes también, rivales, eran Atenas, conocida por la ciudad de los intelectuales, y pensamiento, prácticamente era por la diosa la diosa mencionada Atenas, que era la diosa considerada del conocimiento y la sabiduría. Esparta, famosa ciudad de los guerreros y estricta dedicada a la preparación militar, precisamente. Y bueno, eso fue un poquito más de lo que es Grecia, si no eran un grupo de ciudades, prácticamente. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre sus leyes y normas de la antigua Grecia. Como ya dijimos, Grecia no era un país único, sino muchas ciudades y cada polis tenía sus propias leyes y su propia forma de gobernar. Pero las dos más importantes fueron Atenas y Esparta, muy diferentes entre sí. En Atenas se inventó la democracia, que significa gobierno del pueblo. Ahí todos los ciudadanos de la plaza pública podían decidir las leyes, pero importante, no todos tenían derecho a votar, solo los hombres libres hombres libres, las mujeres, los extranjeros y los esclavos no tenían derechos. Entonces, pues, esa parte sí era algo... En cambio, en Esparta las leyes eran mucho más duras y estrictas, eran peor. Todo estaba organizado para la guerra. Por ley, los niños tenían que dejar a sus familias a los 7 años de edad para ir a vivir a cuarteles y entrenar todo el tiempo para ser soldados fuertes y valientes. Eso sí está canijo. Bueno, pasamos un poquito a los filósofos. Uno de los filósofos más famosos, pues aquí tenemos a tres grandes filósofos, que en este caso fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. Bueno, voy a hablar un poquito sobre ellos, empezando por Sócrates. Él no enseñaba en escuelas ni daba clases formales, él caminaba por las calles hablando con la gente, haciéndoles preguntas para ayudarlos a descubrir la verdad por sí mismos. Su frase más famosa, yo creo que todos la hemos escuchado: yo solo sé que no sé nada. Es alguno de los filósofos más famosos y creo que en alguna parte de nuestras vidas lo hemos escuchado. Platón. Después está Platón, que fue alumno de Sócrates. Él fundó la academia que se considera la primera universidad de toda la historia. Su obra más conocida es el mito de la caverna, donde explica que los seres humanos vivimos como en una cueva, viviendo solo en sombras y en engaños. Tenemos a Aristóteles. Bueno, él fue alumno de Platón, pero creó su propia escuela llamada el Liceo. Fue incluso el maestro de Alejandro Magno, uno de los conquistadores más grandes de la historia. Aristóteles estudió y clasificó todo lo que existía: plantas, animales, ciencias, y escribió todo sobre las materias arte y política y ciencia. Eran grandes mentes. Bueno, vamos a pasar a la mitología y religión. Los dioses olímpicos más importantes, bueno, en sí tenían uno que era el más importante y podría decirse el que gobernaba el universo, que en este caso era Zeus. Él gobernaba el cielo, la lluvia, el trueno, desde su trono en la cima del monte Olimpo. Todos los demás dioses y los seres humanos debían obedecer sus órdenes. Él era el mero mero. Su arma principal era un rayo, un regalo mágico que le dieron los cíclopes. ¡Wow! Y tenemos a Atenea, bien mencionada por la ciudad que acabamos de comentar. Pues como lo había comentado también, Atenea era la diosa de la sabiduría, la inteligencia y las artes, y la estrategia militar. A diferencia de otros dioses que presentaban violencia, Atenea usaba la mente, la justicia y la planeación para ganar las batallas. Algo muy, muy inteligente de su parte, haciendo la paz. Poseidón
Era el dios de los mares y las tormentas, los terremotos y los caballos. Era uno de los 3 dioses más poderosos del universo junto a sus hermanos Zeus y Hades, que vivían en un hermoso palacio de oro en el fondo del océano. Y bueno, sigamos. Tan, 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 tan. Y pasamos a un tema que me encanta en lo personal muchísimo, que son los Juegos del Olimpo o Juegos Olímpicos. Uno de los legados más famosos que nos dejaron es lo que hoy conocemos como los Juegos Olímpicos, también acá actualmente, ¿no? Que juegan muchos atletas. Estos nacieron en el año 776 a.C. en la ciudad de Olimpia, obviamente. ¿Qué era esto? Era una fiesta religiosa para honrar a Zeus, el dios principal de todos los dioses. Tenían una regla muy importante cuando empezaban los juegos. Todas las guerras, peleas entre ciudades se detenían obligatoriamente para que los atletas pudieran viajar seguros y sin peligro. Solo podían competir hombres libres y lo hacían completamente desnudos con el cuerpo cubierto de aceite de oliva, un símbolo de belleza y esfuerzo. Caramba. Los deportes principales eran el pentathlón, las carreras de carros y pancracio, que era una lucha muy fuerte sin reglas. Al ganador no le daban medallas de metal, sino una corona hecha de Olimpo. Era un honor en ese tiempo muy grande. Y cuando regresaban a su casa tenían el derecho de comer gratis en el centro público por el resto de su vida. O sea que, pues, rifado el premio. La más famosa de su mitología, que es como un chisme más grande de los dioses que provocó una guerra entera, se trata de la historia de la manzana de la discordia. Todo empezó como Eris, que era la diosa de la pelea y la discordia. Un día no le invitaron a la fiesta de los dioses, así que ella, enojada, lanzó al centro del salón una manzana dorada que tenía escrito para la más bella. 3 diosas se la quisieron quedar, Hera, Atena y Afrodita. Como no se ponían de acuerdo, eligieron a un hombre llamado Paris para que decidiera quién era la más hermosa. Cada diosa le prometió un regalo, para convencerlo, Hera le prometió poder, Atenea sabiduría y Afrodita le prometió el amor de la mujer más hermosa del mundo. Paris eligió a Afrodita y gracias a eso logró el amor de Helena, que era casada y la mujer más bella de todos los tiempos. Pero al llevársela provocó el enojo de todos y esto fue que desencadenó la famosa guerra de Troya, una de las que acabó con toda una ciudad, ¿no? Entonces pues sí fue algo increíble. Y así concluimos con nuestra exposición. Como vieron, la antigua Grecia fue una de las civilizaciones que nos dio democracia, la filosofía, el arte y los deportes y muchas historias que todavía estudiamos hoy en día. Gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video, pingüinitos. No olviden suscribirse y nos vemos. Hasta la próxima.